Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas que nos atrapan con sus romances apasionados, sus dramas históricos intensos y sus giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una nueva producción turca que promete ser un bombazo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series turcas, películas, cultura turca y mucho más. Así que no te lo puedes perder. Hoy vamos a hablar de una serie que, aunque aún no tiene un nombre oficial ni una fecha de estreno confirmada, ya está generando muchísimo revuelo en las redes sociales y en los medios especializados. Se trata de una producción que mezcla el romance más puro con un drama histórico ambientado en un periodo crucial de la historia turca. De lo poco que se sabe, la historia girará en torno a un amor prohibido entre una joven perteneciente a una familia noble y un guerrero que lucha por la independencia de su pueblo. Imagínense, escenarios impresionantes, vestuarios de época increíbles, una banda sonora que te transporta directamente a ese mundo y, por supuesto, una química arrolladora entre los protagonistas. Sí, lo sé, suena a la fórmula perfecta para engancharnos desde el primer capítulo. Pero, ¿qué más sabemos sobre esta misteriosa serie? Bueno, por lo que he podido investigar, la producción está a cargo de una de las compañías más importantes de Turquía, la misma que nos ha traído éxitos como El Sultán, Amor Eterno y Mi Hogar, Mi Destino. Esto ya es una garantía de calidad, ¿verdad? Y no solo eso, la productora tiene una reputación impecable en cuanto al cuidado de los detalles históricos y la creación de atmósferas envolventes que te hacen sentir parte de la historia. Sus producciones se caracterizan por una investigación exhaustiva, tanto en la precisión de los hechos históricos como en la recreación de la vida cotidiana de la época. Así que si esta compañía está detrás, podemos esperar una serie con una producción impecable y un guión que nos mantendrá enganchados desde el principio. En cuanto al reparto, aún no hay nombres confirmados, pero se rumorea que podrían participar algunos de los actores y actrices más populares del momento. Crucemos los dedos para que sea cierto. Imagínense a Burak Özçivit, Demet Özdemir o Kerem Bürsin protagonizando esta historia. Sería un sueño hecho realidad. La sola idea de ver a alguno de estos grandes talentos en esta serie ya genera una gran expectativa. Burak Özçivit, con su presencia imponente y su carisma innegable, sería perfecto para el papel del guerrero. Demet Özdemir, con su belleza y su capacidad para transmitir emociones, podría interpretar a la perfección a la joven noble. Y Kerem Bürsin, con su encanto y su versatilidad, podría dar vida a un personaje complejo y apasionante. Pero además de estos nombres, también se han mencionado otros actores y actrices emergentes que están ganando popularidad en Turquía. Así que aunque aún no hay nada confirmado, las posibilidades son infinitas y la emoción está por las nubes. Ahora hablemos un poco del periodo histórico en el que se ambienta la serie. Aunque no se ha especificado exactamente cuál es, todo apunta a que podría ser durante el declive del Imperio Otomano o los primeros años de la República Turca. Ambas épocas son fascinantes y están llenas de intrigas políticas, conflictos sociales y, por supuesto, grandes historias de amor. La elección de este periodo histórico es crucial, ya que determinará el tono y el estilo de la serie. Tanto el declive del Imperio Otomano como los primeros años de la República Turca son momentos clave en la historia de Turquía, marcados por grandes cambios y transformaciones. Si se trata del declive del Imperio Otomano, podríamos ver reflejados los esfuerzos por mantener la grandeza de un imperio que se desmorona, las luchas internas por el poder y las tensiones entre las diferentes culturas y religiones que coexistían en ese territorio. Imagínense la riqueza visual que podría ofrecer una ambientación así. Podríamos presenciar la opulencia de los palacios otomanos, la diversidad de las culturas que convergían en Estambul, las intrigas de los harenes, las batallas épicas y los conflictos religiosos. Sería una oportunidad para sumergirnos en un mundo exótico y fascinante, lleno de contrastes y contradicciones. Además, el declive del Imperio Otomano es un periodo histórico muy rico en personajes interesantes y complejas relaciones de poder. Por otro lado, si la serie se centra en los primeros años de la República Turca, podríamos presenciar la transformación de un país que busca modernizarse y occidentalizarse bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk.
Sería una oportunidad para conocer más sobre la historia de Turquía y los desafíos que enfrentó el país en ese momento. Podríamos ver la lucha por la independencia, la implementación de reformas radicales, la construcción de una nueva identidad nacional y los conflictos entre la tradición y la modernidad. Sería una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la democracia, la libertad y la igualdad, y para entender cómo Turquía se ha convertido en el país que es hoy en día. Además, los primeros años de la República Turca son un periodo histórico muy relevante para la historia contemporánea de Oriente Medio. En cualquier caso, estoy segura de que la serie nos ofrecerá una visión fascinante de un periodo histórico poco conocido para muchos de nosotros. Y por supuesto, nos hará suspirar con esa historia de amor imposible que promete ser el eje central de la trama. El éxito de muchas series turcas radica precisamente en su capacidad para combinar la historia con el romance, creando un producto que atrae tanto a los amantes del drama histórico como a los que buscan una historia de amor emocionante. Y hablando de amor, ¿qué podemos esperar de la relación entre los protagonistas? Pues bien, por lo que se ha filtrado, se tratará de un amor prohibido desde el principio. Ella pertenece a una familia noble con un destino ya trazado y unas responsabilidades que cumplir. Él, por su parte, es un guerrero que lucha por la libertad de su pueblo, un hombre valiente y apasionado que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Este tipo de historias de amor prohibido siempre han sido muy atractivas para el público, ya que generan una gran tensión dramática y nos hacen preguntarnos si el amor será capaz de superar todos los obstáculos. Imagínense la tensión, los obstáculos, los sacrificios que tendrán que hacer para estar juntos. Estoy segura de que nos harán llorar, reír, sufrir y sobre todo, creer en el poder del amor verdadero. El amor en tiempos de guerra o en medio de conflictos sociales siempre es más intenso y significativo. Los protagonistas tendrán que luchar no solo por su amor, sino también por sus ideales y por su futuro. Además del romance, la serie también promete estar cargada de drama, intriga y acción. No faltarán las traiciones, las conspiraciones políticas, las luchas por el poder y los momentos de tensión que nos mantendrán al borde del asiento. Una buena serie turca siempre tiene que tener un buen equilibrio entre el romance y el drama, para mantener al público enganchado y emocionado. Personalmente estoy muy emocionada por ver esta serie. Me encantan las producciones turcas que combinan el romance con el drama histórico, porque creo que ofrecen una combinación perfecta de entretenimiento e información. Además, me fascina la cultura turca y me gusta aprender más sobre su historia a través de estas series. Las series turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a su calidad, su originalidad y su capacidad para conectar con las emociones de los espectadores. Por supuesto, tendremos que esperar a que se estrene la serie para poder formarnos una opinión definitiva. Pero por lo que he podido averiguar hasta ahora, creo que tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo éxito turco a nivel mundial. El éxito de una serie depende de muchos factores, pero creo que esta tiene una buena base para triunfar, una buena productora, una historia interesante, un reparto talentoso y un periodo histórico fascinante. Mientras tanto, estaré atenta a cualquier novedad que surja sobre esta serie y se las compartiré en mis próximos vídeos. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No quiero que se pierdan ninguna actualización sobre esta serie, así que asegúrense de estar suscritos y de tener las notificaciones activadas. En resumen, hoy hemos hablado de una nueva serie turca que promete ser un bombazo. Se trata de un drama histórico con un romance prohibido como eje central, ambientado en un periodo crucial de la historia turca. Aunque aún no se sabe mucho sobre la serie, lo poco que se ha filtrado es suficiente para generar muchísima expectación. Estoy segura de que nos enganchará desde el primer capítulo. Espero que estén tan emocionados como yo por esta nueva serie. Creo que tiene el potencial de convertirse en un gran éxito y de seguir consolidando la popularidad de las series turcas a nivel mundial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido sobre este tema que tanto me apasiona. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta nueva serie. ¿Les llama la atención? ¿Qué esperan de ella? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué actores o actrices les gustaría que protagonizaran esta serie? Comentad vuestras ideas.
Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más y qué temas les interesan. Así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos a las noticias sobre esta nueva serie. Promete ser épica.